Buenas tardes a todos, espero que estén bien. Si se escucha claro por Facebook, Juan, ¿me confirmas porfa? Estoy mirando y estamos como que viendo sonido. Sí, en Facebook te pudiste ver. Si se escucha perfecto, ya ahí Brian nos dice que sí se escucha bien. Buenas tardes a todos, espero que estén bien, que estén pasando muy bien este tiempo de aislamiento social preventivo obligatorio. Desde Compromiso Ciudadano Bogotá se están dando estos talleres para que mientras estamos en cuarentena adquiramos eh, nuevos conocimientos y hablemos de distintas temáticas. Hoy vamos a hablar de sonidos en cuarentena, vamos a hablar de cortes, vamos a hablar de cómo la radio se ha ido transformando y para esto queremos iniciar colocando un puesto de comunicaciones del Compromiso Ciudadano Bogotá que se llama Sonidos en Cuarentena. Y la forma de producción de este podcast fue con personas de las distintas localidades que son simpatizantes o amigos o familiares de simpatizantes de Compromiso Ciudadano que nos enviaban audio y nos contaban un poco de lo que estaban viviendo en tiempos de la cuarentena. Entonces, Juan nos va a colocar aquí el audio para dar inicio al taller de sonidos en cuarentena. Estos son los sonidos de la cuarentena. Estos son los sonidos de la cuarentena. Ya a las 6:20 de la tarde se enciende la Torre Colpatria en el centro de Bogotá y se alcanzan a leer las palabras gracias y ánimo. En especial la palabra ánimo se agradece mucho para quienes la podemos ver debido a que residimos en este lugar. Reconforta. La naturaleza vuelve a tomar su lugar. Esto nos envía Luzmi Jaramillo desde Niza Antigua en la localidad de Suba. Sonidos de agradecimiento. Tranquilos, no se trata ni de la Llorona ni de otro personaje típico de los mitos colombianos. Es un perifoneo en donde explican el porqué del aislamiento social preventivo obligatorio en la ciudad. Esto nos envían desde La Macarena, en la localidad de Santa Fe de nuestra capital. En estos días de cuarentena, digamos que en el barrio nos han presentado así cosas como raras. Los vecinos pues muy calmados. Algunos sí son activos en sus carpinterías, en sus talleres de ornamentación y algunas pastelerías. Trabajan a veces a puerta cerrada y otros son abiertos, digamos que al público, que de pronto lo hacen porque tienen la necesidad o porque están, digamos que algo aburridos en sus casas, porque pues ustedes saben que son actividades que no son de primera necesidad y por tanto pues deberían estar cerrados. Ya digamos en el tema de mercado, sí es bastante, digamos, demorado el tema por las filas largas. Por ejemplo, en el de uno se demora más o menos unos 40 minutos, por lo que dejan ingresar solamente 10 personas y pues el control es por parte de oficiales de la policía.
Ya para contarles un poco de mis actividades dentro de esta cuarentena, he estado reparando una de las impresoras 3D que tengo en mi taller y que estaba varada hace como 6 meses porque imprimía muy mal las piezas y no había tenido el tiempo, no le había sacado el tiempo para mirarla. Entonces estoy aprovechando este tiempo, he estado trabajando en ella y de alguna forma me dejó una pequeña pero poderosa enseñanza. Y es que en el proceso de la reparación, a pesar de que conocí el problema y la causa que estaba causando pues la impresión mal, no lograba dar con la configuración para tener pues un resultado óptimo. Tuve que cacharrear bastante. Cacharrear pues es una palabra que utilizamos, un término que utilizamos mucho en el tema de desarrollo de hardware. Y pues trata pues de trabajar sobre algo. Digamos que luego de fallar muchas veces, de cambiar cantidad de parámetros y obtener el mismo resultado, por fin logré que imprimiera correctamente. Quizás es lo que hoy están haciendo los laboratorios del mundo, luchando y buscando una vacuna efectiva contra el COVID-19. Es eso, persistir, persistir y persistir. No podemos bajar los brazos, no podemos dejar de intentar. Y a pesar de que a veces no sabemos cuánto nos vayamos a demorar a encontrar la solución, tenemos que seguir intentando. Por ejemplo, tuve que imprimir más de 25 piezas y todas salían mal, pero la número 27 fue la que salió bien y a partir de ahí pues encontré la solución. No sabemos el tiempo que nos demoremos haciendo, pero todo es posible de hacer. Recuerden que siempre se puede. Gracias. Esta es la reflexión de Alexander Nieves, quien nos envía desde Barrio Altos de la Esperanza en la localidad de Suba. Muchas gracias a cada una de las personas que nos enviaron sus audios, sus reflexiones, sus textos para los sonidos de la cuarentena. La invitación es a que lo compartan con sus amistades, con sus familiares y que puedan enviarnos aquello que está pasando en su entorno, en su casa, en su barrio, en su localidad, en nuestra ciudad Bogotá, mientras estamos en aislamiento social preventivo obligatorio. Estos son los sonidos de la cuarentena. Bueno, y esta es Listo. Ese era entonces el primer podcast realizado entonces pues por compromiso ciudadano con la ayuda de Luis Javier y pues los mensajes que nos enviaron. Entonces pues Luis Javier, si quieres puedes continuar. Claro que sí. Esa era la estrategia de los sonidos de la cuarentena o los sonidos en cuarentena. La idea con este taller es aterrizar un poco la idea de cómo hacer radio o de cómo hacer podcast, cómo grabar, cómo trabajar un poco más en la curiosidad que muchos pueden tener de producir sonidos y de crear ambientes sonoros, o de narrar su cotidianidad simplemente con un celular. Decíamos en el taller anterior, el del martes, que la fotografía era mucho más sencilla porque se podía hacer con un celular y ya no era necesario tener una cámara, en la mayoría de los casos profesional. Y con los sonidos pasa algo similar, y es que ahora que tenemos tantas personas con tantas aplicaciones y con tanta capacidad de almacenamiento en los celulares, y ahora con muchísimo tiempo en estos momentos de cuarentena, podemos explorar este ambiente o este ecosistema de los podcasts y de los sonidos. Iniciamos con un contexto, vamos a mostrarles cuál es el contexto de radio ahorita en nuestra realidad. Venimos de una radio que era mucha más análoga, es decir, una radio que se tenía que hacer o que tenía muchos límites porque se debía hacer solamente en cierto tiempo del día y solamente unas personas que tuvieran la capacidad monetaria para poder emitir o conseguir una antena y etcétera, podían hacer radio o podían crear sonidos. Ahorita, con la virtualidad y con las herramientas que nos da el Internet y demás, podemos crear podcasts que no son nada más que unas producciones o unos programas de radio o unos productos de radio encapsulados. Eso es lo que quiere decir podcast. Es decir, yo tengo la idea de sacar adelante un audio de 5 minutos explicando o dando tips
espirituales o dando tips sobre cómo reciclar en casa o dando tips sobre cómo, no sé, maquillarse. Eso es una cápsula, eso es un podcast y eso es lo que permite que se envíe incluso por WhatsApp, por cualquier canal que ya sea de tu elección. El podcasting es como el canal, es como el gran formato, de eso estaremos hablando más adelante. Son como los hangares en donde se alojan las cápsulas de radio que vas haciendo o por qué canal lo vas enviando. RSS va a ser como que se deben familiarizar mucho con este término porque significa suscripción realmente simple y lo van a encontrar siempre en la parte izquierda superior del enlace o del navegador cuando lo abran en Chrome o en Google. Y lo que significa es que esa plataforma Spotify, esa plataforma Apple Podcast, esa plataforma Anchor, esa plataforma Spreaker, aloja o permite que las personas se puedan suscribir de forma muy sencilla, muy rápida. Eso significa RSS. En español, suscripción realmente simple, en inglés Really Simple Syndication. La onda, básicamente cuando estén grabando, ya sea en su celular, ahorita vamos a ver cómo hacerlo, o en su dispositivo de PC o donde vayan a hacer la edición, se ve representada siempre como en unos picos y unos valles que permiten como dar la forma visual de la voz, es decir, tu voz o los sonidos que estás colocando o editando, de esa forma es como se pueden visualizar cuando son convertidos en ondas. También van a encontrar el término 4400 o 44100 Hz, que lo que significa es que es una cantidad de veces que por segundo hace un muestreo el software al momento de grabar, para que cuando lo estén reproduciendo y se reconstruya, se tenga una mayor fidelidad. Esta es la mínima o el mínimo estándar de calidad que te puede dar un sonido claro, una calidad buena, y ya hay muchos dispositivos móviles que graban con este formato, 44100 Hz sobre 16 bits. Y 16 bits es como el ancho de banda que tiene el Internet. Tú tienes una velocidad de subida y de descarga en Internet y tienes un ancho de banda que te permite tener varios dispositivos conectados al tiempo a esa fuente. Entonces el bit es como los 16 carriles por los que viajarían esos 44.100 muestreos o retazos de lo que yo estoy enviando ahora mismo a través del dispositivo de grabación. MP3 es el equivalente a JPG y el MP3 es como el formato de grabación y de reproducción estándar que reproduce casi cualquier aplicación y que se puede reproducir desde cualquier dispositivo y te da una fidelidad de sonido buena. Cuando hablamos de podcast, hablamos de cómo grabar y de para qué grabar. Muchas personas graban simplemente para tener su propio espacio, para tener un lugar en donde depositar su voz, en donde divulgar su criterio. Otros lo tienen para educar, otros lo tienen para informar, de eso vamos a hablar ahorita, pero lo importante es que si tienes la curiosidad o si quieres escucharte a través de una plataforma, si quieres que te escuchen, que tienes un conocimiento muy bueno sobre un tema muy específico y quieres que los demás discutan contigo, debatan contigo a través de alguna plataforma, el podcast y el podcasting es lo que estás buscando. Además que decíamos al principio que la radio ha ido evolucionando. Al principio solamente se escuchaba todos los días a cierta hora a cierto personaje o a cierto programa en la radio, y hoy en día ya no existen limitaciones porque en cualquier momento, a cualquier hora, una vez se cuelgue o se suba en alguna de estas plataformas de las que hemos hablado, vas a tener a muchísimas personas escuchándote en cualquier momento del día, en cualquier lugar del mundo, en donde simplemente le den clic al reproducir tu podcast. Entonces, tenemos dos fases al momento de grabar un podcast. La primera fase es como de software o que pasamos a analizar, y la segunda fase es la de la creación de contenido, que es previo a la grabación. Entonces le decíamos que el podcast
está cada vez más simplificado, es cada vez más sencillo de hacer. Existen muchas aplicaciones que se pueden descargar desde el móvil o que puedes usar desde el PC, como Adobe Audition para el computador y para el móvil. Hay desde las más básicas como el Smart Recorder, que pueden ver ahí en la presentación, o como ya más avanzadas, que incluso son hangares ya o sitios en donde se depositan y se puede almacenar el audio que vas realizando, como Spreaker, como Anchor, como Podbean. Coloqué esas tres porque es la que he usado, las que conozco. Smart Recorder también. Smart Recorder es más solo de grabación. Spreaker, Anchor y Podbean es como de producción. Ahí puedes editar inmediatamente una vez grabes, y también puedes después compartir a través de redes sociales o de tus amigos. El Creative Commons que coloco allí, como al lado le coloco libre, es importante tenerlo en cuenta al momento de grabar, porque es la licencia de libre uso que te dan de algunas piezas musicales que incluyas en tu podcast. ¿Por qué? Porque puede suceder que una vez lo quieras subir a Spreaker, que lo quieras subir a Anchor, que lo quieras subir a Podbean, te pueden decir que no pasaste algún filtro de derechos de autor porque no mencionaste en el podcast al autor de la pieza musical o al autor o al intérprete, etcétera, o no lo colocaste en el pie de la publicación, entonces no te lo dejan subir. Pero existe, por ejemplo, YouTube tiene una librería de sonido gratuito, de libre uso, que todos podemos usar y que funciona perfectamente para cualquier idea que tengamos de creación de podcast o de edición de sonido. El Smart Recorder, les decía, es una aplicación súper básica, la puedes descargar tanto para iOS como para Android, y lo que hace es grabar, simplemente funciona como una herramienta de grabación desde el dispositivo, en donde le coloco un poco un filtro digital a la voz para que se escuche un poco mejor de lo que se escucha normalmente en el micrófono del dispositivo, o sea, iPad, celular, etcétera. Spreaker, Anchor y Podbean es un poco más avanzado, pero igual no es nada complejo. Anchor, que es de las tres la que yo recomendaría mucho más usar, al descargarla en el celular, la grabación es tan sencilla como simplemente darle clic al rojo que te aparece en el centro de la pantalla. Es una especie de Instagram para podcasters, es decir, para personas que se dedican a hacer podcasts. Y lo que hace es que una vez tú terminas de grabar, te da una opción para agregar una entrevista, es decir, algún audio que tengas en tu dispositivo o grabar algún audio encima de este en algún punto específico, añadir alguna música desde Spotify por quien tienen derechos de autor y convenios, y se puede colocar de fondo, y se puede alojar y te da una cierta cantidad de tiempo razonable al mes de almacenamiento por cada capítulo o por cada podcast que subes a la plataforma. Spreaker es un poco más limitado. El tiempo que te permite el gratuito o la versión gratuita es muy mínima, y sin embargo también es muy sencillo de usar. Podbean también. Personalmente yo uso Audition eh, porque me gusta añadir algunas cosas más en cuanto a paisaje sonoro y ambientación, pero el Audition es mucho más como lo complejizan, que lo que realmente es. También es sencillo y la interfaz también resulta muy sencilla. Entonces ya hemos hablado de qué es un podcast, por dónde se transmite, cómo se puede grabar, cuáles son los criterios que debemos tener en cuenta al momento de hacer la grabación, que es un tema que es muy sencillo de hacer, que no se requiere ser titulado en alguna universidad, sino que puede ser muy de afición y de hobby, y que es muy sana el hecho de este tipo de productos, porque siempre son muy enfocados hacia la información o a la educación o a la construcción de cultura ciudadana. Vamos a hablar ahora de la creación de contenido, es decir, ya sabemos cuáles son las aplicaciones con las que vamos a hacer la producción. Ahora vamos a ver qué es lo que va a tener
la producción una vez la empecemos a estructurar o a pensar. Paula Suárez pregunta, ¿Audacity sirve? Claro que sí. Audacity es como, no sé, como la emulsión de Scott o el Nestum, que aunque muchos jóvenes hoy día lo comen, desde mucho antes se viene ya incluyendo en la canasta básica familiar. El Audacity es un software de grabación de sonido y de almacenamiento también en línea y de transmisiones, muy bueno. Entonces, ¿cómo vamos a narrar? Ya hablamos de cómo es el formato, cómo es la parte del caparazón, ahora vamos a hablar del contenido. ¿Qué es lo que debe tener el contenido? En primer lugar, deben tener en cuenta que el podcast debe tener una intención, debe tener un tono, debe tener una forma de que la audiencia sepa de a qué contenido está haciendo referencia, de que la audiencia sepa sobre qué va a ser o cuál va a ser el tono que siempre vas a mantener a lo largo del podcast, y eso crea identificación y construye una audiencia, que es al fin y al cabo lo que todo podcaster busca, la construcción de un nicho, de una cantidad, un grupo de personas que te sigan, que estén atentos y que se suscriban a tu canal para que puedan tener acceso a los contenidos que tú subes. Entonces el nombre debe ser muy llamativo y debe crear una identificación directa con las personas que quieras tú que escuchen o que sigan los contenidos que haces. Por ejemplo, en Compromiso Ciudadano, cuando hicimos los sonidos de la cuarentena, o ahora que estamos haciendo los sonidos de la cuarentena, queremos que las personas que nos envíen el contenido, porque es además un producto que se hace con todas las personas que nos envían los sonidos, no solamente con lo que mi persona o la coordinación de comunicaciones o la coordinación de Compromiso Ciudadano Bogotá dice que quiere que salga, sino que es un tema que cualquier persona que tenga un celular puede enviarnos a la línea de WhatsApp, que colocamos en la imagen los sonidos y una narración de qué está haciendo. Lo escuchamos al principio, y lo que buscaba era crear una identificación en este momento. Son los sonidos de esta cuarentena, de este espacio que estamos viviendo ahorita. Debe tener un tema identificatorio, TI es eso, significa eso, tema identificatorio, es decir, una pieza musical que permita, apenas tú escuches los primeros 2 o 3 compases, sepas que ya está iniciando el podcast o de quién o de qué es lo que se trata ese podcast que estás haciendo o esa producción sonora que estás haciendo. Una estructura que debe ser muy clara. No se recomienda mucho que sea muy redactada y que sea leída después, porque se va a escuchar muy monótono y no es la idea. La idea de un podcast es que sea fluido, que se pueda producir de forma sencilla, que se pueda entender, que tenga un lenguaje muy natural, es decir, el tecnicismo cero, las palabras muy complejas, tratar de definirlas enseguida, dejarle muy claro a la audiencia de qué es lo que tú estás tratando de hablar realmente. Uno de los principios al momento de la creación del contenido o de sentarte a pensar el contenido que vas a hacer es que la audiencia, o tú no puedes pensar que la audiencia supone lo que tú crees que ella va a suponer. Tú debes decírselo. Es decir, yo puedo decirles a ustedes que el podcast es una forma de narrar, pero ¿qué ustedes entienden por narrar? Yo debo decirle a ustedes qué es narración y qué es lo que queremos narrar. No puedo simplemente partir del hecho de que por ser algo tan común, ya cualquier persona lo va a entender. La radio y sobre todo el medio hablado, el podcast, requiere que seamos muy detallistas y de que seamos muy desmenuzados en la forma en cómo hacemos el contenido. Cuando hablamos de estructura, hablamos de que el programa debe tener un cabezote o una forma de introducción que debe ser constante. Es decir, si todos los programas tú los piensas iniciar con un cabezote como el que escuchamos de Sonidos de la Cuarentena, que decía, estos son los sonidos de la cuarentena, todos los podcasts deben iniciar con ese cabezote. Eso crea una identidad. Ya sabe la persona que está escuchando de qué estamos hablando, cuál es el nombre, y siempre va acompañado del tema identificatorio
del que les hablaba ahorita. Entonces, si no tienen ese cabezote o si no desean tener ese cabezote, puede iniciar directamente con ustedes hablando sobre un tema, pero debe tener la misma estructura. Es decir, cordial saludo, feliz día o bienvenidos todos. Debes siempre arrancar con una misma frase que te permita a ti crear una identificación en la audiencia y que sepan que tú eres quien está hablando o que el podcaster que está haciendo la cápsula es quien está hablando. Esa estructura después ya, dependiendo del género, de lo que vamos a hablar ahorita, ya va a tener un contenido. Ese contenido como principal tip o factor debe tener un lenguaje muy natural, muy sencillo, que cualquier persona pueda entenderlo. Ese es uno de los criterios de un buen podcast. Y un cierre que también sea identificatorio o que sea propio de ese podcast siempre. Cuando hablamos de géneros, hablamos de que el género tiene tres clasificaciones como genéricas. Eh, el género por la producción o según la producción del mensaje, es decir, del tono del que les hablaba ahorita, de la forma en cómo se va a narrar, de las piezas que va a tener, de las partes que va a tener. Puede ser dramático, puede ser periodístico o puede ser musical. Es decir, el tono por el que le voy a dar va a ser muy dramático porque quiero llegar a la fibra de las personas, son narraciones orales, son contenidos mitológicos o temas fantasiosos, o periodístico porque voy a informar, entonces debo tener una voz un poco más serena, más con un tono un poco más neutro, o musical porque quiero hablar o entretener a las personas que me sigan y poder decirles este es el estilo de música que me gusta o esta canción habla de esto y a que tú no lo sabías. El género también puede ser por la intención del emisor, es decir, de quién está haciendo, y este puede ser informativo, puede ser educativo, puede ser de entretenimiento, puede ser cultural, puede ser espiritual o religioso, puede ser social, puede ser publicitario, etcétera. Esa intención del emisor o se va a ver traducido en la estructura del contenido como tal. Es decir, si lo mío va a ser un podcast espiritual, yo lo que voy a hacer es que inmediatamente aparece el cabezote o la introducción del podcast, voy a leer una reflexión y después voy a hacer un análisis de esa reflexión. Y es importante que esa estructura tenga tiempos, es decir, el cabezote me dura 5 segundos. La lectura de la reflexión tiene 30 segundos. La explicación de esa reflexión o la aplicación en la cotidianidad de esa reflexión tiene 1 minuto. Eso te va permitiendo llevar una estructura y que el podcast tenga una forma y no simplemente sea el colocar, darle rec y comenzar a hablar. Es lo que te permite entender a la audiencia cómo se va a digerir, cómo va a escuchar el podcast, cómo va a pensarlo, qué es lo que puede estar haciendo mientras lo hace. Si estás haciendo un podcast para que lo escuchen mientras cocinan, mientras manejan, si estás escuchando un podcast para que escuchen para que previo a una exposición o previo a un tema coyuntural, etcétera, o dando una opinión. Y el género del podcast también podría ser dependiendo de la segmentación infantil, juvenil, femenino, rural, local, regional, nacional o internacional. Entonces, hablamos de que para poder tener un podcast con una forma, con que se vea, con un buen contenido, debes saber a quién va dirigido, cuál es la intención con que lo vas a hacer y cuánto tiempo de duración va a tener. Es decir, si es de cocina, de tips de cocina, yo necesito que las personas lo escuchen 5 minutos antes de colocarse a hacer la cena, porque aparte lo que hago es que lo acompaño a un blog y en el blog subo la receta o en Instagram subo la receta. Entonces, dependiendo de ese contexto, de cómo tú lo pienses, de hacia quién lo quieres pensar, de cómo quieres que esas personas o esa audiencia lo reciba, es como vas a ir estructurando y dándole forma al contenido que quieras tener. Es importante resaltar, ya para ir concluyendo con este taller o con la parte del taller más como teórica y de contexto, que la mayoría de plataformas que permiten la subida
o colgar en sus plataformas podcasts son sin ánimo de lucro. Es decir, son podcasts que simplemente lo hago por afición, porque me gusta, porque quiero que me escuchen. Y si ya deseo monetizar con esto, puedo suscribirme en esas mismas plataformas, Spreaker, Anchor, etcétera, para tener una cuenta premium y poder monetizar a través de ellos con los contenidos que voy haciendo. Para las personas que no estaban desde el inicio de la charla, estos talleres los estamos haciendo desde Compromiso Ciudadano Bogotá para que aprovechemos el tiempo mientras estamos en cuarentena, aprendamos nuevas cosas, aprendamos y desescalemos algunas que quizás están por allí y que se piensan que solo un grupo selecto de académicos son los que lo pueden hacer y que en realidad se puede hacer desde la casa. Venimos manejando temas medioambientales, de construcción de huertas domésticas, de cómo reciclar, de cómo hacer fotografías, de cómo crear sonidos y se van a seguir realizando a lo largo de toda la cuarentena. Mi nombre es Luis Javier Hernández, soy director y productor de radio y televisión de la Universidad Autónoma, ahorita radicado en Bogotá, trabajando con Uniminuto de Cundinamarca, y en Compromiso fui coordinador de jóvenes y coordinador de comunicaciones de Atlántico, de Compromiso Ciudadano Atlántico. Entonces, ya para finalizar esta fase del taller, ya hablamos de qué es un podcast, de qué es podcasting, de qué son los principales conceptos que debemos tener en cuenta al momento de hacer un podcast. Ya hablamos de cuáles son los formatos con los que nos vamos a encontrar, ya hablamos de qué significa 44.100 Hz sobre 16 bits, ya hablamos de cuál debe ser una estructura que se debe tener, un nombre, un tema identificatorio, una estructura que debe tener unos tiempos, un cierre y un cabezote identificatorio también del podcast, que dependiendo de la producción del mensaje, el tono del podcast puede ser dramático, periodístico o musical o jovial, dependiendo de la intención del emisor, es decir, de cómo nosotros queremos que quien lo escuche lo sienta y lo imagine. Puede ser informativo, educativo, de entretenimiento, cultural, religioso o espiritual, social, publicitario, que puede ser también una tertulia. Ya el formato va más bien en el criterio de quien realiza el podcast, que según la segmentación puede llegar a ser de carácter infantil, juvenil, femenino, rural, etcétera. Entonces, es importante volver a decirles a las personas que están conectadas ahorita que un promedio al momento de darle una duración exacta al podcast va dependiendo de la audiencia que tú sabes que vas a tener. Es decir, si son personas que quiero que me escuchen al momento solamente por cuando tienen 5 minutos antes de hacer la receta, porque mi podcast es de recetas de cocina, entonces debe ser muy rápido y no debe exceder los 5 minutos ni los 7 minutos, debe ser de 3 minutos. Que sea algo rápido, que vean previo a hacer la receta como para contextualizarse, porque aparte, no sé, lo tienes enlazado a un blog de recetas en Blogger y quieres respaldarlo. Entonces, si quieres más, por el contrario, hacerlo ya informativo, si quieres hacerlo educativo, ya puedes tener como una audiencia un poco más especial, específica, que vas a tener como que ya una idea clara de que se van a sentar a escucharte. Puedes hacerlo hasta de media hora, una hora. Ahorita me estaban escribiendo que algunas recomendaciones de podcast. Presunto Podcast es muy bueno. El primer café que hace el tiempo es muy bueno, que hace Félix Riaño, que es una persona que fue voiceover de varias emisoras nacionales y de canales de televisión y decidió pasarse al podcast por allá en el 2012-2013 y se dio cuenta que también es una forma rentable de vivir y que es mucho más estable que las emisoras y los canales. Es muy bueno, está así como suena, que es hecho en México y son historias narradas desde lo periodístico y duran alrededor de 30-40 minutos. Hay otros más cortos de cocina, que viva la cocina, que son recetas cortas como para escuchar previo a colocarse el hacer, etcétera. Hay distintos en muchas plataformas, en Spotify, en Anchor, en SoundCloud incluso. Ahí doy la cuña para que en SoundCloud escuchen a Bocaribe Radio, que es una emisora comunitaria
comunitaria del suroccidente de Barranquilla que deberían escuchar y deberían prestarle atención a la parrilla de contenido que tiene porque es muy buena en cuanto a darle voz a quien no la tiene y de darle un espacio realmente a la comunidad y a la gente del barrio para que haga radio y haga podcast, etcétera. Pueden encontrar en los que ya hemos hablado a lo largo del taller en cantidad de podcasts muy buenos con distintas intenciones que puedan ir escuchando como para darse una imagen de qué es lo que quieren hacer. Ya después de todo este contexto, lo que queremos hacer es que Sonidos en Cuarentena, que vayamos a sacar la próxima semana, ya escuchamos al inicio el podcast que hicimos para esta semana, queremos que el que salga la próxima semana sea hecho con ustedes, con cada una de las personas que se conectaron al taller, que puede ser desde una producción completa que hicieron en Anchor y que nos etiqueten cuando ya la estén haciendo y que nosotros podamos replicarla como un producto que salió o que nació en estos talleres y en estos tiempos de cuarentena, hasta que graben en su cuadra, en su barrio, en su casa, qué es lo que están haciendo, cómo están viviendo la cuarentena, y nosotros después acá nos encargamos de editarlo y de añadirlo en el podcast de la siguiente semana. Queremos seguir construyendo este podcast con ustedes, no es un tema solo del criterio de compromiso ciudadano Bogotá, de la coordinación de comunicaciones o de mi persona, sino que buscamos que sea construido con todos ustedes y que podamos saber cómo vive Bogotá estos días desde el interior de las casas de cada uno de nosotros. Cuando escuchamos el podcast, allí hay un perifoneo que parece La Llorona, ocurre aquí en la Macarena, en Santa Fe, en la localidad de Santa Fe, y al principio fue muy chistoso porque muchas personas salieron a los balcones y se asomaban como para ver qué era lo que estaba pasando porque realmente parecía La Llorona. Y este tipo de anécdotas son muy propias de estos tiempos de la cuarentena y es lo que queremos divulgar y construir con ustedes a través de este podcast. Entonces, la invitación es a que nos envíen al 308-819336 esos sonidos o esos podcasts ya realizados o que lo suban a su propio canal y que traten de ser podcaster en formación y que experimenten y que tomen tiempo ahora en cuarentena para hacerlo, para volver a retomar esa afición por los sonidos y por la radio, que es muy sana y que al fin y al cabo va a permanecer. Decíamos al inicio que la radio superó la llegada de la televisión, superó la llegada del cine mucho antes, superó la llegada del internet y sigue de largo. Es un formato que en la ruralidad se escucha y en las ciudades de la furia, como decía Cerati, también se escucha mucho, con diferente contenido, con diferente segmentación, pero a través del mismo formato de radio o de podcast. Entonces, Juan, no sé si tienes algo más por decir o si ya podemos concluir y dar paso a las personas que nos escucharon a que produzcan, a que se atrevan a hacer su propio podcast y que nos etiqueten, nos muestren cómo lo hacen. Si tienen alguna duda, pueden seguirme en Instagram, @elcaribepensante o Luis Hernández, y en Facebook, Luis J. Hernández V. Eh, pues yo consideraría, pues inicialmente, pues que los que quieran aportar para el podcast que estamos haciendo, entonces pues que nos contacten a través de sus redes sociales y pues nosotros les damos ya el enlace para pasarnos lo que son ya los audios para participar de la próxima versión del podcast, ¿sí? Y Así es. también, pues lo otro sería pues que las personas que no estuvieron desde el inicio, de pronto que no alcanzaron a escuchar el podcast, pues entonces sería entonces cerrar de pronto la transmisión también de nuevo con el podcast, la primera versión que ya hicimos. Entonces, pues para que Listo, lo escuchen por si se lo perdieron. No sé si te parece, Luis Javier. claro que sí. Perfecto, Juan. Entonces hagámoslo así. Muchas gracias por haber participado, por estar ahí conectados, las personas que se conectaron. Y sigámonos en redes y construyamos podcast juntos en estos tiempos de cuarentena. Estos son los sonidos de la cuarentena.
Ya a las 6:20 de la 100 de la Torre Colpatria en el centro de Bogotá y se alcanzan a leer las palabras gracias y ánimo. En especial la palabra ánimo se agradece mucho para quienes la podemos ver debido a que residimos en este lugar. Reconforta. La naturaleza vuelve a tomar su lugar. Esto nos envía Luzmi Jaramillo desde Niza Antigua en la localidad de Suba. Sonidos de agradecimiento. Tranquilos, no se trata ni de la Llorona ni de otro personaje típico de los mitos colombianos. Es un perifoneo en donde explican el porqué del aislamiento social preventivo obligatorio en la ciudad. Esto nos envían desde La Macarena, en la localidad de Santa Fe de nuestra capital. En estos días de cuarentena, digamos que en el barrio nos han presentado así cosas como raras. Los vecinos pues muy calmados. Algunos sí son activos en sus carpinterías, en sus talleres de ornamentación y algunas pastelerías. Trabajan a veces a puerta cerrada y otros son abiertos, digamos que al público, que de pronto lo hacen porque tienen la necesidad o porque están, digamos que algo aburridos en sus casas, porque pues ustedes saben que son actividades que no son de primera necesidad y por tanto pues deberían estar cerrados. Ya digamos en el tema de mercado, sí es bastante, digamos, demorado el tema por las filas largas. Por ejemplo, en el de uno se demora más o menos unos 40 minutos, por lo que dejan ingresar solamente 10 personas y pues el control es por parte de oficiales de la policía. Ya para contarles un poco de mis actividades dentro de esta cuarentena, he estado reparando una de las impresoras 3D que tengo en mi taller y que estaba varada hace como 6 meses porque imprimía muy mal las piezas y no había tenido el tiempo, no le había sacado el tiempo para mirarla. Entonces estoy aprovechando este tiempo, he estado trabajando en ella y de alguna forma me dejó una pequeña pero poderosa enseñanza. Y es que en el proceso de la reparación, a pesar de que conocí el problema y la causa que estaba causando pues la impresión mal, no lograba dar con la configuración para tener pues un resultado óptimo. Tuve que cacharrear bastante. Cacharrear pues es una palabra que utilizamos, un término que utilizamos mucho en el tema de desarrollo de hardware. Y pues trata pues de trabajar sobre algo. Digamos que luego de fallar muchas veces, de cambiar cantidad de parámetros y obtener el mismo resultado, por fin logré que imprimiera correctamente. Quizás es lo que hoy están haciendo los laboratorios del mundo, luchando y buscando una vacuna efectiva contra el COVID-19. Es eso, persistir, persistir y persistir. No podemos bajar los brazos, no podemos dejar de intentar. Y a pesar de que a veces no sabemos cuánto nos vayamos a demorar a encontrar la solución, tenemos que seguir intentando. Por ejemplo, tuve que imprimir más de 25 piezas y todas salían mal, pero la número 27 fue la que salió bien y a partir de ahí pues encontré la solución. No sabemos el tiempo que nos demoremos haciendo, pero todo es posible de hacer. Recuerden que siempre se puede. Gracias. Esta es la reflexión de Alexander Nieves, quien nos envía desde Barrio Altos de la Esperanza en la localidad de Suba. Muchas gracias a cada una de las personas que nos enviaron sus audios, sus reflexiones, sus textos para los sonidos de la cuarentena. La invitación es a que lo compartan con sus amistades, con sus familiares y que puedan enviarnos aquello que está pasando en su entorno, en su casa, en su barrio, en su localidad, en nuestra ciudad Bogotá, mientras estamos en aislamiento social preventivo obligatorio. Estos son los sonidos de la cuarentena.
Entonces esto fue el podcast que hicimos. Los que quieran, digamos, volverlo a escucharlo, pueden escuchar en Spotify. Está disponible como Los Sonidos de la Cuarentena 1. Ahí se van a estar subiendo las siguientes versiones del podcast y también lo vamos a subir próximamente en las redes sociales de Jóvenes con Compromiso. Entonces, pues muchísimas gracias por asistir y que tengan buena noche. Buenas noches a todos, muchas gracias.